10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hace cientos de años en nuestro planeta surgía la edad prehistórica. En ella se reconoce la edad de piedra con el paleolítico, mesolítico y neolítico, y la edad de metal con dos etapas, la de bronce y la de hierro. En este tiempo se registra una vida nómada donde los hombres se dedicaban a la caza y pesca, las mujeres a la preparación de alimentos y cuidado de los niños, ancianos y enfermos. Por eso también se llama etapa doméstica, de cuidado o fase tribal doméstica. Se enfatiza la idea de atribuir las enfermedades a los espíritus malignos, idea que iba a continuar en la edad antigua. Las personas se organizan en clanes y tribus a lo que se les asigna el inicio del trabajo que hoy conocemos como salud pública, ya que cuidaron mucho a los enterramientos de los cadáveres, los desechos orgánicos e inorgánicos los depositaban lejos de los asentamientos de la tribu. Procuraron que los alimentos se conservaran en las mejores condiciones posibles, guardándolos en lugares más frescos. Con la aparición de la escritura inicia la Edad Antigua, asoman las civilizaciones egipcia, griega, romana, árabe y entre otras. Características de esta edad son el abandono de las tribus pequeñas, la creación de grandes ciudades amuralladas, surge el gobierno central, la división del trabajo y grandes diferencias sociales. Los cuidados de los enfermeros están en manos de los hombres, aunque hay mayoría de civilizaciones donde la mujer, esclavo y sirvienta, realizaba estas tareas. La Edad Media va desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 d.C. hasta mediados del siglo XV d.C., cuando cae el Imperio Romano de Oriente en el año 1453. Otro hecho relacionado con la culminación de este tiempo es el descubrimiento de América en el año 1492. Llamada también etapa vocacional del cuidado o fase religiosa institucional, porque se presentan avances en enfermería y afloran los nosocomi, que son aquellos que ejercen el labor de enfermería en los hospitales militares. Las matronas romanas cuidadoras de enfermos destacadas de la Edad Media fueron Marcela, que convirtió su palacio en un monasterio donde instruía a sus seguidoras en el cuidado de enfermos; Fabiola, que fundó el primer hospital gratuito en Roma y quien buscaba a los pobres y enfermos de las calles para cuidarlos; y Paula, una de las mujeres más cultas de este periodo, edificó hospicios para peregrinos y hospitales a lo largo del camino de Belén. En esta época, en las guerras religiosas llamadas cruzadas, emerge la formación de hombres enfermeros, donde se mezclan la enfermería, la religión y la milicia. Aparecen la orden de enfermeros llamados caballeros hospitalarios de San Juan de Jerusalén, los caballeros teutónicos de Alemania y los caballeros de San Lázaro. El origen de la cofia surgió luego de la guerra con la llegada de las beguinas originadas de Bélgica, cuando ingresan a centros religiosos asociándose para trabajar como enfermeras. Esta la distinguía de otras mujeres en el año 1184, que simboliza el cuidado de enfermería. La palabra enfermero aparece documentada por primera vez en España en 1316. El término anglosajón nurse, con el que se designa a la enfermera, se deriva de dos palabras latinas, nutrire, alimentar, y nutrix, mujer que cría. Enfermería está relacionado con la enfermedad, del latín infirmita, y define de forma más concreta la actividad del cuidador, aquello relacionado con la supervivencia, cuidados durante el parto, lactancia y crianza, así como el cuidado de los enfermos. Un hecho histórico que marca el límite entre la Edad Media y la Edad Moderna es el descubrimiento de América en 1492. El Renacimiento con Leonardo da Vinci inició una nueva era en el arte anatómico, el inicio del método científico y los experimentos clínicos descubren nuevas enfermedades brindando explicaciones sobre el funcionamiento del cuerpo humano. Nace la etapa técnica del cuidado o fase preprofesional. En este ciclo surgen los hermanos de San Juan de Dios, las hijas de la caridad, los hermanos Obregones, los hermanos Camilos, todas órdenes religiosas españolas encargadas de proporcionar cuidados. Los hospitalitos son la primera organización de socorro. El primero, en el Virreinato del Río de la Plata, fue en el año 1553 en la ciudad de Santiago del Estero. En el siglo XVIII se presenta un estado sanitario deplorable en la ciudad de Buenos Aires, debido a 5 grandes epidemias y peste como viruela, tifus, peste bubónica, cólera, fiebre amarilla y la continua lucha contra los indios y el aumento de la población. La puesta en marcha del Hospital de Buenos Aires ocurrió cuando Juan de Garay, al fundar por segunda vez la ciudad de Buenos Aires en 1580, tuvo la necesidad de habilitar un hospital que brinde atención a la población. Se construyó, pero quedó abandonado durante casi 20 años porque España no enviaba los recursos para sostenerlo y la población no aceptaba fácilmente internarse en él. Llegó a utilizarse como albergue para niños pobres y más tarde funcionó con el nombre de Santa Catalina.
En ese periodo emerge el curuzuyá o portador enfadado, quien sin poseer el título ejercía el trabajo de enfermero. Este era un indígena guaraní que bajo la dirección de un sacerdote misionero asistía a los enfermos utilizando hierbas indígenas medicinales. Por el 1576 se suceden hechos que dan lugar al primer hospital de Córdoba. Lorenzo Suárez de Figueroa dispuso una casa bajo la advocación de Santa Eulalia para el cuidado de los enfermos, estando a cargo el médico Bernardo Sijón. Luego pasó a mano de los hermanos de San Juan de Dios con una situación muy precaria. Por 1761, Monseñor Diego Salguero de Cabrera donó sus bienes para el levantamiento de un nosocomio. El cabildo participó en la organización del mismo y el propio rey aprobó su creación el 25 de enero de 1766. Hoy el conocido Hospital San Roque, por esos años bajo la dirección de padres betlemitas religiosos bárbaros, que habían llegado en 1762 con la experiencia del cuidado de enfermos. Hicieron el trabajo de médicos, boticarios y enfermeros hasta mediados del siglo XIX. A finales del siglo XVIII, con el inicio de la Revolución Francesa, empieza la edad contemporánea y continúa hasta la actualidad. Los avances en la salud y la enfermería dan inicio a la fase profesional. Es el momento donde las personas empiezan a preocuparse más por su condición de vida, higiene personal, se comienza a hablar del derecho a la salud y de que la asistencia sanitaria debería ser pública y gratuita para los trabajadores y su familia. Por el 1883, en Alemania, el canciller Bismarck saca una ley de seguridad social, la primera ley de seguridad que se extiende por toda Europa, cambiando así el concepto de hospital, que deja de ser un lugar para enfermos pobres y pasa a ser beneficiario de la misma. Por entonces, gracias a Louis Pasteur, se producen avances en la microbiología, conociéndose la existencia de microorganismos que producen enfermedades. Así cambia la forma de trabajar de los sanitarios. En los países protestantes del norte de Europa, la regeneración y el reino de enfermería de calidad se va a iniciar en el Instituto de Diaconisas de Kaiserwick, creado en 1836 por el pastor protestante Theodor Flinders. La formación de las diaconisas consistía en la realización de un programa teórico práctico que las preparaba para el cuidado de enfermos en hospitales y domicilios. Con el estallido de la guerra franco-rusa en 1854, se da la influencia militar en la profesión de enfermería, ya que surge como servicio de apoyo logístico a los ejércitos que participaban en la guerra de Crimea. Una herencia religioso-militar es el color blanco. El uniforme da identidad y vocación, asociado al símbolo de paz, siendo así que durante las guerras todos aquellos que portaban ese color se encontraban en situación de tregua, cuidando a las personas heridas. En 1863 se funda la Cruz Roja Internacional para atender a los heridos de guerra. Por esta época aparece la figura de Florence Nightingale, quien por las noches, después de que se retiraban las demás enfermeras en plena soledad, hacía rondas con una lámpara iluminando su camino, observando el estado de los pacientes más críticos, por lo que le quedó el apodo de la Señora de la Lámpara. Fue así que en el Congreso Internacional de Mujeres realizado en Londres en 1899, la lámpara de Florence Nightingale se convirtió en un símbolo para las enfermeras. Con el paso de los años, en Argentina, con la llegada de inmigrantes, surgen los lazaretos, hospitales flotantes, estaciones sanitarias y médicos, hasta un hospital de inmigrantes. Más tarde se levantan los hospitales franceses, británico, alemán, italiano, español, israelita y el centro gallego, dando auge a una verdadera medicina de las colectividades. Hay interés por la asepsia y antisepsia, mejoran los laboratorios, salas quirúrgicas, salas de internación, rayos X, lavaderos, cocinas y la comida hospitalaria. En 1940 se abren los cursos universitarios de enfermería. Si observamos el paso del tiempo y su influencia en el concepto de historia según Braudel, podemos reconocer diferentes medidas. Una duración larga son aquellos cambios importantes en las condiciones de vida que se da en las épocas históricas. Una duración media se trata de encuadrar ese hecho histórico y relacionarlo con otros acontecimientos que lo rodean. Y una duración corta es aquel momento, día o fecha en el que se produce el acontecimiento.
Es por ello que la historia de enfermería abarca los hechos, sucesos, eventos o acontecimientos que tienen lugar en un tiempo dado y que componen la base del estudio historiográfico en materia de cuidados enfermeros. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.